Anhelaba inventar el diccionario que le hubiera hecho falta, ese que le habría encantado consultar como estudiante, investigadora, bibliotecaria, madre. Trabajaba con sus huecos, escribía desde ahí. Andrés Neumann, hasta que empieza a brillar. Buenas, les doy la bienvenida al episodio número 22 ya del podcast del Laboratorio de Lectura. Si es la primera vez que lo escuchás, yo soy Soledad Arienza, soy de Buenos Aires, egresé la carrera de Letras de la UBA y trabajo con la literatura, básicamente. Si todavía no lo hiciste, doy los avisos de rigor. Por favor, darle al botón seguir en Spotify y también recordá que puedes seguirme en el Instagram del proyecto, que es @labdelectura. Y una cosa más que es súper importante, no te olvides de poner las 5 estrellas al podcast porque eso ayuda muchísimo a difundirlo y a que el proyecto siga creciendo. El tema del episodio de hoy surgió a partir de la presentación de un libro a la que tuve la oportunidad de asistir en la ciudad de Sevilla, en España, y quien presentaba su texto es el escritor Andrés Neumann, un escritor argentino que vive hace muchos años en España, en Granada. Y el libro en cuestión se llama Hasta que empieza a brillar. Lo editó Alfaguara este año del 2025 y se centra en la vida de María Moliner. Una mujer, si no la conocen a María Moliner, hoy van a por lo menos interiorizarse un poquito con este personaje. María Moliner es una mujer española que es increíble. Fue lexicógrafa, bibliotecaria, profesora y autora de nada más y nada menos que un diccionario. Es una persona que escribió un diccionario, el Diccionario de Uso del Español, cuya primera edición fue en 1966. En la novela de Neumann hay una breve nota al final del texto y él explica: este libro es una obra de ficción basada en vidas reales. Investigamos para ganarnos el derecho a inventar. Entonces, lo que hace Neumann es tomar la vida de María Moliner, ficcionaliza algunas partes, pero con eso nos regala poder conocer la trayectoria de esta mujer. Es un periplo que va desde su infancia, recorre sus estudios, su carrera como funcionaria y bibliotecaria, su vida personal, y que le dedica obviamente gran parte a narrar cómo es que Moliner escribe su diccionario. Esto tiene como trasfondo la historia de España del siglo XX, por lo que también vamos recorriendo los avances de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Simplemente para ubicar su figura, si caíste acá y no tenés idea, como dije antes, sobre quién es María Moliner, bueno, ella nació en Zaragoza en el año 1900 y muere en Madrid en 1981. En 1921 se licenció en la especialidad de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Después, al año siguiente, gana las oposiciones para convertirse en bibliotecaria en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Y a lo largo de los años la van moviendo, trasladando a diferentes bibliotecas y archivos por distintos lugares de España. Ella no solo, además, tuvo un rol desde lo que es el ejercicio de ser bibliotecaria en la práctica, sino que también escribió varios textos al respecto. Uno se llamó Bibliotecas Rurales y Redes de Bibliotecas en España, es de 1935, y también tuvo un rol muy importante en un grupo que publicó un trabajo llamado Instrucciones para el Servicio de Pequeñas Bibliotecas de 1937. Este trabajo estaba muy vinculado a lo que se llamaron las misiones pedagógicas en España, que se pusieron en marcha en la Segunda República y que marcaron un antes y un después en lo que fue la alfabetización del país y bueno, el acceso a los libros. Bueno, a Moliner después con el fin de la Guerra Civil, la llegada del franquismo, la degradan a lo más bajo del escalafón de su carrera, digamos, ella había alcanzado, tenía toda una trayectoria y por su vinculación con el bando republicano, etcétera, la degradan.
Y es ahí, en ese contexto de represión de dictadura, cuando ella tiene 50 años de edad, que empieza con el proyecto de escribir el diccionario. Cuando le escuché a Andrés Neumann en esa charla, quedé fascinada porque yo tengo el diccionario de María Moliner en mi casa en Buenos Aires, y entonces la charla y la novela de Neumann me llevaron a decidir que el tema del episodio de hoy iba a ser la literatura y el diccionario. Cuando cumplí 18 años, un momento que es clave, porque bueno, allá en Argentina es el de la mayoría de edad, era el momento en el que yo iba a empezar la facultad, como saben había elegido la carrera de letras, mi mamá me regala un diccionario. Y no cualquier diccionario, sino el Diccionario de Uso Español de María Moliner. Nunca hablé con mi madre a posteriori de este tema, pero al día de hoy me parece un gesto muy potente el hecho de que ella decidiera regalarme precisamente esto. Yo no sé hoy en día cuánta gente consulta un diccionario en papel. Generalmente las palabras se googlean y ni siquiera a veces se busca un diccionario online, ¿no? Como que se le pregunta a Google, o ahora incluso para mi terror y preocupación se le pregunta directamente a la inteligencia artificial. Pero no me quiero ir por ese tema. Volviendo al regalo, con este gesto de regalarme un diccionario, entiendo que mi mamá no solamente me estaba en cierto sentido regalando la lengua, así digo la lengua porque, como decía Saussure en el curso de Lingüística General, una lengua se compone de una gramática y un diccionario. Después está el habla, ¿no? Que es otra cosa, es la lengua en acto, lo que los hablantes hacemos con la lengua. Pero bueno, me regalaban no solamente la lengua, sino cierta concepción de la lengua. La concepción que María Moliner tenía de la lengua y que plasmó en su diccionario. Neumann hace referencia a esto en su texto. Él recrea el momento en el que Moliner tiene terminada la primera edición del diccionario y redacta un preámbulo en el que ella determina sus objetivos. Y dice que lo que ella buscaba era el sentido común de los hablantes. Quería que eso guiara la estructura de su diccionario y no las ortodoxias de los especialistas, dice. Y lo que intenta hacer es una aventura de traducción interna, descifrar el idioma y emitirlo de vuelta. Esto obviamente fue criticado en su entorno porque el diccionario de Moliner choca en cierto sentido con el de la Real Academia Española. La novela de Neumann dice: esgrimiendo un rigor que no siempre aplicaban a su propia institución, algunos de ellos, o sea, de los académicos, le habían reprochado que oscilara entre la norma y el uso coloquial. ¿Y por qué iban a ser criterios excluyentes? Ella había intentado un diccionario para entender y hacerse entender. Regalarme este diccionario, entonces, fue dejar una semilla en mí, una pista que yo entendería años después, una vez que hubiera estudiado la carrera de letras, que hubiese entendido que tomar la palabra no es algo inocente, sino que, como dice Mijaíl Bakhtin, el discurso es dialógico. Esto significa que nuestro discurso está tejido por todos los otros discursos que escuchamos, que leímos antes. Somos hablados por otros textos. Y Neumann pone una pregunta similar en el personaje de Moliner. Dice: ¿cuánto guarda una palabra de las voces que la dijeron? ¿Qué parte de un lugar permanece al nombrarlo? Y si bien el diccionario es en cierto sentido la autoridad, podríamos decir esto, ¿no? La lengua, la brújula que nos guía, que nos dice nada más y nada menos qué significan las palabras, que no es poca cosa, lo que queda claro al leer la novela de Neumann es que no es lo mismo un diccionario que otro. No es lo mismo un diccionario en una época o de una época que de otra. Aún el diccionario, con esas ínfulas de, que es la norma, ¿no? Que es la lengua, no es, y hago comillas, neutral. Entonces les decía que mi mamá me regaló a los 18 el diccionario de uso del español de Moliner, pero ese no fue el primer diccionario de mi vida, sino que en 1999, cuando yo tenía 7 años, mi tía abuela me había regalado el pequeño Larousse ilustrado. Este era un diccionario enciclopédico que, como su nombre lo indica, tenía también dibujos, y todavía me acuerdo de la tapa dura, brillante. Era un diccionario blanco con una figura de colores en la portada. Pienso nuevamente, ¿no?, en el gesto de regalarle a una niña de 7 años un diccionario, que me parece algo genial. Un regalo igual muy atípico, ¿no? Yo pensaba como si tuviera unos subtítulos que dijera: te regalo este mamotreto, que quizás no es el regalo que pensás ideal,
pero que va a ser una compañía, ¿no? Alguien que te va a acompañar cuando hagas la tarea, cuando quieras saber algo. Recordemos, año 1999, todavía no había internet, no sé, por lo menos yo no tenía internet en mi casa, era toda una vida muy analógica. Y recuerdo la magia de estar en mi habitación y de repente ir al diccionario Larousse, abrir al azar y dejarme llevar por alguna palabra cualquiera o alguna ilustración que me llamara la atención. La infancia, entonces traje también estos recuerdos porque la infancia tiene un rol crucial en la novela de Neumann, porque obviamente este periodo de la vida es muy significativo en relación con la lengua. Tenemos por un lado la infancia del personaje de María, quien se deslumbra por las palabras, quien se fascina por la diferencia que hay cuando una dice una palabra y cuando la escribe. Se pregunta cómo podían transformarse tanto las palabras, dependiendo de si salían de la boca o de la mano. Cuando las decía no llegaba a atraparlas del todo. La corriente del habla se las llevaba enseguida. Cuando las anotaba, en cambio, María era capaz de saborear cada sonido. Escribía, por ejemplo, piedra. Se quedaba mirándola en papel y se imaginaba su forma, su color, su textura, hasta que empezaba a brillar. Acá está el tema del brillo, del fulgor, que bueno, esto último de hecho es el título de la novela, ¿no? Hasta que empieza a brillar, que es de hecho una cita de Emily Dickinson. Neumann usa esta cita como epígrafe, que dice: a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. Esa es la cita de Dickinson. Pero además de la infancia de María, tenemos la infancia de los hijos, porque ella también es testigo de la adquisición de la lengua por parte de los hijos, de cómo se van construyendo como hablantes. Y en ese proceso también ellos moldean la lengua. Dice: por muy decepcionante que hubiera resultado su experiencia en catequesis, seguía maravillándola aquello de que al principio había sido el verbo. Si un acto de habla había creado el sentido, si en las palabras había revelaciones, entonces amarlas implicaba un ejercicio de trascendencia. ¿Que conducía a dónde? A la fe en la lengua, por lo menos. Más que en el nombre del Padre, creía en la lengua materna. Que una criatura fuese capaz de balbucear cualquier idioma se le antojaba un milagro terrenal. Y ahora sí lo baja al contexto de sus hijos, precisamente, y dice: sus hijos le enseñaron a hablar de nuevo sílaba por sílaba, una palabra tras otra, como si hasta entonces las hubiera dado por sentado, creyendo que dominaba lo que era apenas una inercia, un rebaño de convenciones cuya razón había olvidado. Igual que solo entendía de verdad lo que explicaba en clase, María sintió que tocaba su corazón verbal cuando sus hijos la obligaron a desarmar la lengua para mostrársela por dentro, como una caja de música. Esta imagen de ver las vísceras de la lengua, ¿no? De asistir a su mecanismo, que es algo que posteriormente María va a hacer en su diccionario, me parece fascinante. Cuando se refiere a la confección del diccionario, dice: se trataba, tecleó María, de promover un alumbramiento de modos de decir. Aprender una lengua, pensó, era como gestarla en tu interior, y hablarla a diario como criarla. Un esfuerzo de por vida condenado a los errores. Y acá un paréntesis para mencionarles que hay otro texto de Andrés Neumann que se llama Pequeño Hablante, que también es bellísimo por si les interesa este tipo de reflexión sobre la lengua y de textos literarios que reflexionen desde este punto. Pequeño Hablante es un texto en el que él da cuenta del proceso de adquisición de lengua por parte de su hijo. Y también es sumamente fascinante porque, bueno, justamente está ante este pequeño milagro, ¿no? Se fascina también como se fascina María ante sus hijos. Entonces, decíamos antes que el diccionario de Moliner se sitúa en contrapunto con el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, ese que todos alguna vez hemos consultado o que hemos escuchado, ¿no? La típica frase: según la RAE tal palabra significa tal cosa. Incluso en Argentina muchas veces se suele decir, porque para la RAE, cuando, bueno, tenemos la Academia Argentina de Letras nosotros, ¿no? Pero digo, la RAE siempre tiene como este lugar. ¿Qué es la RAE? Bueno, la RAE es la Real Academia Española, que se fundó en el año 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, quien fue también su primer director. ¿Qué pasa con el diccionario de la RAE? Bueno, en la página podemos leer que
Esta corporación, creada, como les decía, en 1713, se fijó como tarea elaborar un diccionario de la lengua castellana, el más copioso que pudiera hacerse. Y acá, bueno, primero, lo que sería el antecedente del diccionario de la RAE fue lo que se llamó el diccionario de autoridades, que era un diccionario que lo que hacía era ilustrar usos correctos de la lengua con frases, citas y fragmentos de textos de escritores o textos ilustres de alguna manera, ¿no? Pero bueno, después ese es el antecedente, que después deviene en lo que es el diccionario de la lengua española, del que se siguen publicando ediciones, ¿no? Desde 1780, que fue cuando, les decía, el diccionario de autoridades deviene en el diccionario de la lengua española y de ahí sigue editándose. Entonces, María Moliner tiene como trasfondo, hay que poner a hacerse un diccionario en España con la RAE de fondo, ¿no? Y en la época del franquismo, siendo una mujer, ¿no? Como todo es el combo de María Moliner. Pero ella lo hace. ¿Y por qué lo hace, no? Ahora vamos a ir a la escena fundacional y a lo que le sucede a María Moliner con el diccionario de la RAE. Primero, Neumann dice, aunque lo consultaba a diario, a veces echaba en falta un diccionario más claro y cálido que el académico. Sus definiciones desconcertaban a sus estudiantes, porque ahí Neumann lo que hace es recrear una escena de María Moliner como profesora dando clase y se dan unas secuencias bastante graciosas de los chicos buscando en el diccionario, bueno, y no entendiendo a fin de cuentas casi de qué van algunas de las definiciones. Y después dice que el diccionario de la RAE parecía escrito para gente que en realidad no lo necesitaba. Y esto me parece importante, ¿no? Cómo a veces se relaciona el diccionario con esta cuestión de la solemnidad, con la norma, como algo muy alejado del uso, cuando en realidad acá estamos teniendo otra perspectiva, ¿no? Justamente una persona que quiere hacer un diccionario que sea cercano al hablante. Entonces, después de estas primeras como preguntas o cuestionamientos de María Moliner hacia el diccionario, tenemos la recreación de lo que yo llamo una escena fundacional, que es una escena de lectura que dispara en María el germen del proyecto de escribir su diccionario. Dice el narrador, una tarde cualquiera, sola en casa, mientras hojeaba a una joven novelista, se detuvo para hacer una consulta. Abrió el diccionario de la Real Academia, localizó el vocablo, comprobó que ninguna de las definiciones la convencía. Y casi sin pensarlo, las enmendó a su gusto con un lápiz. Repasó en voz alta el resultado. Asintió satisfecha y cerró el sólido volumen. Acá se me viene también a la mente una entrevista que le hace Mercedes Halfon a Alan Pauls, si la buscan en YouTube está, en la que Pauls habla precisamente de las escenas de lectura, ¿no? De cómo la literatura representa escenas de lectura, la figura del lector. Bueno, y acá es muy interesante también la figura, ¿no? de una mujer con un lápiz corrigiendo el diccionario, ¿no? Corrigiéndola a la RAE. Eso me parece, en la intimidad de su hogar, toda esa construcción me parece fascinante. Y Neumann completa esta estampa y dice, entonces se sentó frente a la mesa del comedor. Dobló una hoja, escribió la palabra que había buscado, le pareció que empezaba a brillar y notó que la mano le temblaba un poco. De nuevo, no el hilo conductor del brillo de las palabras. Y también la agencia, ¿no? La agencia de poder intervenir sobre la lengua. Bueno, les había comentado que Moliner tiene 50 años cuando comienza este proyecto, un proyecto que le permite, como dice una parte de la novela, concebir la lengua como cuerpo en mutación, el vocabulario como un órgano vital. De nuevo, no algo que está anquilosado, viejo, estático, ¿no? Sino pensar la lengua como un organismo, como algo que tiene vida, que va cambiando, que sigue como el pulso de los hablantes. Y para mí una de las partes más lindas de la novela de Neumann es que se va recreando cómo Moliner revisa los términos del diccionario de la RAE, los coteja, los corrige, los va puliendo. Y Neumann toma palabras concretas y reconstruye ese proceso. Para hacer esto, y esto lo aclara Neumann en la breve nota que está al final del texto, toma citas de la edición original del Diccionario de Uso del Español de Moliner, que es el del año 66-67, y de la edición número 18 del de la RAE, que es el diccionario
publicado en 1956, que es el más consultado por la autora. Entonces confronta ambos diccionarios como hacía María Moliner, ¿no? Y bueno, da muchísimos ejemplos de muchísimas palabras. Les quiero traer un ejemplo que es el de la palabra amor. Entonces dice la novela: para la academia, amor no pasaba de afecto. ¿Por qué no un sentimiento o una emoción? ¿Qué categorías oprimían los corazones de sus ilustres redactores? Afecto, entonces, por el cual busca el ánimo en abstracto, así solito, el bien verdadero. ¿Y quién dictaba qué era el bien verdadero? O imaginado. Eso del bien imaginado le pareció un hallazgo admirable, y apetece gozarlo, y de golpe por fin iba al grano. María tanteó una definición un pelín más cálida y, por qué no, justa. Es decir, hasta acá, como ven, se recrea la escena de Moliner leyendo la definición de amor de la RAE y increpándola, haciéndole preguntas, cuestionando esa definición. ¿Qué dice María Moliner? Ella dice que el amor es un sentimiento experimentado por una persona hacia otra que se manifiesta en desear su compañía, alegrarse con lo que es bueno para ella y sufrir con lo que es malo. Como ven, una definición mucho más cálida, mucho más cercana y con la que podemos empatizar mucho más. Bueno, esto mismo Neumann lo va reconstruyendo con otros términos y además elige términos álgidos para la época, porque ejemplifica con palabras como patria, exilio, izquierda, república. Vuelvo a decir que todo esto era durante el franquismo, ¿no? Entonces también enfatiza la visión de que la lengua no es neutra y de que las definiciones están ancladas en momentos históricos. Otro aspecto importante que encontré en la novela es toda una serie de reflexiones sobre la lengua en relación con los lugares. Con los lugares en varios sentidos. Por un lado, con las variedades lingüísticas, con la variedad de la lengua castellana, ¿no? Porque Neumann nos muestra cómo Moliner tenía en su horizonte y su preocupación también las otras variedades. Y de hecho, cuando edita el primer volumen y ya cuando se publica, dice en un momento que uno de los puntos que pensó que le gustaría revisar para una segunda edición es lo de incluir más vocablos de otras regiones, del otro lado del charco, dice, ¿no? Como tener más presente las variedades habladas, por ejemplo, en América. Pero además, esto de los lugares y la lengua le llega al personaje a través de algo personal. Y acá también me gusta porque si escucharon el episodio de este podcast, el del entusiasmo, ahora no me acuerdo qué número es, pero si lo buscan en la lista, el entusiasmo, yo ahí decía que los temas de investigación en mi vida, digamos, las cosas que a mí me gusta investigar, teóricamente tienen que atravesarme, ¿no? Lo que investigo siempre de alguna manera tiene relación directa con cosas que me están pasando en la vida. Bueno, algo así le pasaba a María Moliner, no quiero entrar tanto en detalle, porque me gustaría que leyeran la novela, pero hay una situación con el padre, y el padre de María Moliner, cuando ella es chica, viaja bastante a Buenos Aires. Imagínense, ¿no?, lo que era comienzo del siglo XX, esos viajes de España a Buenos Aires, una cosa descomunal, viajes en barco por mucho tiempo, cartas, ¿no?, que se cruzan de un lado al otro del océano, y esa distancia le hace pensar a ella acerca de la relación entre la palabra y la distancia, sobre las palabras y sus efectos a la distancia. Y les traigo una cita. María trató de figurarse aquella orilla remota en los mapamundis, de golpe tan cercana. Según tenía entendido, allá el habla sonaba a muchas lenguas, a gente que iba y venía. Había oído historias sobre la ciudad porteña, algunas demasiado novelescas para ser reales. Todo el mundo tenía algún pariente que se había embarcado o soñaba con hacerlo. Durante aquellas vacaciones, María se interesó por los efectos de la distancia sobre las palabras, que se volvían más dignas de atención. Me parece que acá hay un punto interesantísimo, cómo algunos lugares pasan a estar cercanos porque hay palabras que nos los acercan, cómo en cambio otros parecen lejanos porque los vocablos que los construyen son hostiles o negativos. Pienso también en el rol de las palabras en cualquier tipo de vínculo a la distancia, ¿no? ¿La palabra nos acerca o nos aleja? Nos acerca, sí, pero también
nos aleja porque nos hace construir quizás espectros, ¿no? Imágenes que no son lo real. La palabra también en un punto se hipertrofia cuando no hay posibilidad de contacto físico. Antes era con las cartas todo esto, pero bueno, hoy con la virtualidad. Y me pregunto hasta qué punto es sano construir un vínculo solamente a través de las palabras, ¿no? Sin hechos, sin acciones, sin cuerpo. Y otra arista de esta relación entre la lengua y los lugares son los topónimos, es decir, las palabras que hacen referencia a lugares geográficos. Dice el narrador: era curioso todo lo que podía hacerse con un topónimo. Con París se soñaba, a Buenos Aires se huía, y en Madrid se acumulaban los deseos. Acá, como así una invitación, les invito a pensar qué les pasa a ustedes con algunos topónimos. ¿Identifican qué connotaciones tienen asociados a ellos? Es decir, si les digo X lugar, ¿no? Piensan en tal lugar. ¿Qué asociaciones se les vienen a la mente? A veces es porque vivimos algo en ese lugar, a veces es porque por personas que están que viven en esa ciudad, en ese pueblo, en ese continente, ¿no? Obviamente yo tengo mi lista de topónimos relevantes, pero me parece lindo también reflexionar sobre eso. Uno de los últimos aspectos que me gustaría compartir con ustedes es la relación que se presenta en el texto entre lengua y género. En la novela de Neumann no solo queda en evidencia la potencia que María Moliner le metió a la creación, como les decía, de centros educativos, de bibliotecas ambulantes, a su labor como bibliotecaria, como persona que reflexionaba sobre el rol social de las bibliotecas, sino también se presenta, y lo vemos en distintas anécdotas que se narran, cómo lidió con el contexto machista de su tiempo. Pensemos de nuevo que estamos en una España en la que además no solo está toda la cuestión a partir del 39 del franquismo, sino también antes, ¿no? Una España en la que había altísimos porcentajes de analfabetismo. Esto lo dice Neumann, lo dice el narrador de la novela de Neumann en alguna parte, dice: el porcentaje de analfabetismo femenino, igual que la brecha de alfabetización entre hombres y mujeres, acabaría reduciéndose casi a la mitad al final de la República, justamente porque durante la República les decía que hubo esta intensa labor con las misiones pedagógicas por toda España. Entonces, la vida de María Moliner, que justamente abarca básicamente todo el siglo XX, vivencia todas esas transformaciones también en relación con la lengua y sobre todo la posibilidad de las mujeres de comenzar a acceder a la lectoescritura. Y ella fue parte de esa posibilidad, de posibilitar eso. Y en relación con todo esto hay un fenómeno muy hermoso que sucede una vez que se edita la primera edición del diccionario, que es la observación sobre quiénes compran ese diccionario. El texto dice que son estudiantes, docentes, periodistas, familias trabajadoras, pero también mujeres. Y dice la novela: muchas lectoras parecían haber adoptado su diccionario como algo más que un libro de consulta. Para ellas tenía cierto carácter de manifiesto cotidiano, de rebelión secreta. Quizás era una forma de recuperar, palabra por palabra, todo el lenguaje que les habían quitado. Y una cita más sobre esto que me parece sumamente potente. Dice: más allá de sus diferencias, conjeturó María, estas mujeres se reencontraban en el acto de ver a otra mujer nombrando la realidad. Ahí coincidían las veteranas de la República y las jóvenes hartas de las barreras de la dictadura. Imaginó a una multitud de señoras de su edad, muchas de ellas olvidadas o silenciadas, junto a una legión de estudiantes que sin el peso de la posguerra ansiaba alzar la voz. Se trataba, digamos, de sus nietas y ella. Tenemos acá la concepción entonces de un diccionario como un punto de unión, un diccionario que, igual siendo consciente de que es un recorte, de que a la primera edición María ya se pone a pensar en cosas que se podrían perfeccionar, además de incluir las otras variedades, incluir por ejemplo los insultos, que era algo que ya en la primera edición no había incluido. Bueno, igual, aunque está presente la conciencia de lo que falta, pensar esta idea del diccionario como unión y como una manera de estar en el mundo. Un tipo de texto que sea la plataforma para el diálogo, a la vez que fomente una mirada crítica sobre la lengua. Me parece que algo de todo eso está condensado en estas citas que les traje acá.
Y para ir cerrando, hay una imagen que es de las que más me gustaron del texto, porque creo que condensa la concepción de Moliner en torno a la lengua, que es que cuando le llega la primera edición, recién como salida del horno de la imprenta, y ve los 2 volúmenes, porque eran 2, estaba el diccionario en 2 volúmenes, dice: sus tomos podían llevarse debajo de cada brazo, como 2 hogazas o uno encima del otro, igual que ladrillos para una construcción. Creo que no es casual asociar de este modo a la lengua, asociarla con el alimento, con el pan, las hogazas, y asociarla con la construcción, con la casa, con el hogar. La lengua como un vehículo para edificar, y no estoy usando esa palabra al azar, para edificar vínculos, para entendernos, la lengua como una casa a la cual volver cuando estamos perdidos, la lengua propia a la cual volver cuando estamos en otro país, una lengua que, como dice María Teresa Andrueto, es mía y no solo mía, y una lengua que también es alimento, ¿no? Metafórico y real. Al cerrar la novela, en esta nota breve que hay al final, de la que ya cité otras cuestiones, Andrés Neumann agradece a quienes trabajaron para iluminar el legado de María Moliner y define a la autora como una figura generosa y múltiple como la lengua que amó. Generosa y múltiple. Me encantan esos adjetivos para referirnos a la lengua. Una lengua que obviamente también a veces divide, que se usa muchas veces para atacar a quien piensa diferente, a bastardearlo, a burlarse, a ejercer la crueldad, y esto lamentablemente lo vemos mucho en mi Argentina actual, de un modo muy doloroso y muy desolador. Y entre eso que existe en el mundo y también la inteligencia artificial, que a mí me da tanto miedo y que se presenta casi como la panacea, pero que me da terror porque además, y esta es una opinión, pero me suena a un uso de la lengua tan aséptico y sobre todo tan descorporeizado que me asusta, porque la lengua es cuerpo también, es abstracción, ¿sí? Es la posibilidad de abstraer y tener un pensamiento abstracto, pero también es cuerpo, sangre, es todas las horas que María Moliner estuvo de puño y letra regalándole al castellano su diccionario. Y hoy parecería ser que todo eso, hacer, ¿no? En general, hacer con el cuerpo, hacer con las manos, hacer con la propia palabra, parecería que es en vano, ¿no? Que a veces uno siente que no tiene sentido. Pero bueno, yo pienso que sí tiene sentido. Y por eso hago este podcast y por eso trato de hacer todo lo que hago. Entonces, gracias Andrés Neumann, que Andrés Neumann no creo que jamás escuche este episodio, pero si alguna vez le llega esto a Andrés Neumann, gracias Andrés Neumann por escribir esta novela, porque realmente creo que es un texto que es necesario y es fundamental porque nos trae de nuevo un tono un poco más amable para pensar la realidad y para abstraernos también de la realidad, un tono más luminoso como el propio título lo indica, ¿no? Hasta que empieza a brillar. Un texto que al menos yo creo que nos puede impulsar a que volvamos a enamorarnos de las palabras, que volvamos a consultar los diccionarios y a fascinarnos con las distintas modulaciones que tiene, como dice Andrés Neumann, esta múltiple y generosa lengua que es el castellano. Y por mi parte, esto es una invitación a que lean el texto de Neumann y a que en general sigamos indagando en las vastas posibilidades de las palabras y que en esa búsqueda podamos vislumbrar algo quizás un poco más reluciente entre tanta hostilidad.